Miren, la Cámara de Diputados aprobó, como ya es de conocimiento público, el proyecto de ley para que se le entregue el 30% de sus ahorros en el sistema de pensiones a los trabajadores que han cotizado. Y de hecho ya este proyecto pasa al Senado de la República para ser conocido, donde hay otro proyecto de ley que fue sometido en abril y que está pendiente de conocimiento en el Senado de la República, que está con otra línea, otra tónica, que en vez del proyecto que sometió el señor Botello y el Partido Reformista, de que se le devuelva un único aporte o un único retiro a los cotizantes del Fondo de Pensiones, en el que está en el Senado de la República, lo que plantea es que cada vez que se declare un estado de excepción o de emergencia, el cotizante en los fondos de pensiones podría retirar en cada ocasión un 20% del dinero de su pensión, de su fondo de pensiones. En la Cámara de Diputados, por la conformación y evidentemente que en una época de campaña donde está el oportunismo y está la politiquería al pecho, existió el escenario donde los diputados, muchos de ellos se sumaron a esto porque tenían el temor de que viniera el chantaje de que ese no votó por los fondos de pensiones y por tanto hay que cobrárselo a las arcas. Todos los economistas han coincidido, salvo alguno que otro que ha tenido sus intereses, en que sería nefasto para la economía dominicana una acción de esa naturaleza. Porque aparte de que se estaría diciéndole al trabajador, saca tus ahorros para que puedas hacer frente a lo que ha sido la pandemia y la situación económica por lo que tú estás atravesando, en vez de decir, eso es una acción que debe hacerla el Estado, como lo ha estado hasta cierto punto haciendo, tratando de disminuir el impacto del cierre de la economía. Se le está diciendo al trabajador con eso, del dinero que tú tienes ahorrado, agárrate 30 o 20 mil pesos de eso, en lo que averiguamos, pero mientras tanto el dinero que se va a usar es el tuyo. Y solo pensar de que de estos ahorros, en dado caso de que el Senado apruebe este proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, entrarían al corriente, al corriente monetario de la República Dominicana casi el doble de lo que es la masa circulante en nuestro país. Da grima. Y esto se convertiría evidentemente en ese dinero que se le entregaría a los trabajadores, se convertiría en sal y agua, en un abrir y cerrar los ojos, porque vendría una escalada de precios, podría venir hasta un inicio de intento de dolarización que repercutiría sobre el tipo de cambio o la prima del dólar, como dice la gente. Todos los precios aumentarían. La gente que no fuera beneficiada con estos retiros del fondo de pensiones porque no ha cotizado, que es la mayoría de la población, se vería afectada por esos precios. Sería una pandemia peor quizás que la pandemia de salud que tenemos, en términos económicos me refiero. Y estamos hablando de que, de acuerdo a los números, hasta diciembre del año 2019, de los cotizantes en el fondo de pensiones, el promedio era aproximadamente de 145,000 pesos a esa fecha. Con esa cifra, son boletines de la Superintendencia de Valores, la devolución de sus ahorros de un 30%
significa que cada trabajador cotizante podría recibir como mucho cerca de un mes de salario, o sea, estaríamos hablando de un 20.000 a 30.000 pesos, dependiendo las cotizaciones que haya hecho. Ahora mismo, recién decían, en declaraciones recientes, Pepe Abreu había señalado que hasta la fecha se habían producido 150.000 cancelaciones en el orden laboral, no suspensiones, cancelaciones. Si pensamos que hay todavía, como no ha entrado la tercera fase de la desescalada por el comportamiento que hemos tenido, podríamos estar hablando que todavía el tejido laboral no ha recibido la entrada de 400 o 500.000 personas que trabajaban antes del cierre de la economía. Y si a eso le sumamos todos los inconvenientes que se han tenido para ingresar, para entrar, para dar el paso a la tercera fase de aquellas pequeñas y medianas empresas que no van a poder abrir y que en algún momento van a necesitar de una amnistía fiscal de las próximas autoridades que tomen posesión el 16 de agosto, el panorama no presenta halagador. Más aún, Juan Sebastián, para las nuevas autoridades, para las próximas autoridades, que se le presenta un reto donde el petróleo para el cierre de este año 2020 está en una situación de aumento que ha sido proyectada por los principales bancos de Estados Unidos, que iría alrededor de unos $40 el barril. Para el que nos toca a nosotros, el Brent estaría como 43.70 para el cierre del año 2020. Y en cuanto al de nosotros, estaríamos hablando alrededor de $39.70 para este año. Y para el año 2021 estaríamos hablando de unos $47. El año 2021 es el que viene ahora. Entonces, todos estos elementos deben llevar a la conciencia del liderazgo político. El que gane quien gane va a tener que enfrentar una situación sumamente difícil en términos de salud, quizás con un ambiente político no tan tranquilo como se quisiera, y que se le sume a eso una crisis económica. Sería terrorífico pensarlo en la República Dominicana. Y digo esto, perdóname que me extienda ya para terminar. En el Senado, en la composición que había o que hay en la Cámara de Diputados, permitía estos debates y todo esto. Y había que sumar varias bancadas para poder aprobar ese proyecto de ley. Se sumó, digo, por oportunismo, por populismo, por miedo, pero en el Senado de la República la composición es mayoritariamente del Partido de la Liberación Dominicana. Y ese Partido de la Liberación Dominicana, y sobre todo el liderazgo del presidente Danilo Medina, debe trazar una línea que evite que se aplique en el Senado de la República el populismo y el oportunismo y el miedo que sirvió de sustento en la Cámara de Diputados para aprobar una barbaridad como esa que se aprobó. Y si usted cree que esto puede tener consecuencias en términos de votos para las elecciones del año de julio 5, bueno, pues que se posponga el conocimiento de ese proyecto y del que está depositado en el Senado de la República para después de las elecciones, para que se pueda ver, o sea, se baraje, se estudie, se convenza, la prudencia tal vez regresa o hace presencia en la mente de los legisladores y no le hacemos ese daño a la República. Yo sé que esto no es simpático para los trabajadores ni para los que están pensando que con 20.000 o 30.000 pesos van a resolver su problema, cuando eso se le va a ir así en un abrir y cerrar de ojos. Así voy a recibir 30.000 pesos de lo que tengo ahorrado
y voy a resolver un par de cositas. Pero cuando esos 30.000 se conviertan en una escalada de precios, cuando haya una inflación que esté por encima de cualquier control y cuando comience una dolarización en la economía dominicana en términos de precios, entonces esos 30.000 pesos van a ser un dolor de cabeza. Ojalá que la posición más sensata sea dejar eso para después de las elecciones, para que se estudie, se maneje bien el asunto, y sino que el liderazgo político, tanto de oposición como oficialista, se impongan para que esto no le llegue a pasar a nuestro país. Bueno, no sé si tú quieres ir a una pausa para yo explicarte mi posición. No, para darle continuidad al tema. Es muy breve. Mira, Atahualpa, este es un proyecto con matiz político. Se ha hecho por populismo, por oportunismo, la irresponsabilidad de todos los partidos por el temor al efecto político de unas cercanas elecciones no tiene perdón. Y lo hicieron todos. Así que no me hable nadie ni de los que están, ni de los que vienen, ni de cambio, ni de nada, ni de fuerza del pueblo, porque todos cometieron un acto de irresponsabilidad. Mira, Nahual, el déficit cuasi fiscal del Banco Central anda en 14.000 millones de dólares. Voy a repetir la cifra. 14.000 millones de dólares. Ese es el cuasi fiscal. Todavía, señores, no hemos resuelto ni un 20% de los efectos que produjo la quiebra de los bancos en el 2000. ¿Ya está en el aire? Sí, pero que tenía una llamada que no me... Un ligero parpadeo, hay problema, está en el aire. Sí, porque entró una llamada al teléfono y entonces vuelvo pidiendo las excusas a ustedes. Todavía no se ha resuelto un 20% de todo lo relativo a la quiebra de los bancos del 2003, Atahualpa. Tenemos 17 años con esa carga. Aprobar la entrega de un 30% de los fondos de los trabajadores no es solo desnaturalizar la ley, es violar la propia ley, y que el legislador que está llamado a supervisar ese cumplimiento sea ahora el primer violador. ¿Por qué? Porque lo que ha sucedido con la pandemia es desempleo, y la ley de seguridad social establece los mecanismos para confrontar el desempleo con el seguro de desempleo. Sí, pero no se quedó. El artículo 50 de la ley, y nunca se aplicó, pero nunca se aplicó, no solo por culpa de un gobierno. La culpa principal recae sobre el Congreso, que es quien está llamado a forzar a los gobiernos a que cumplan con las disposiciones legales. Pero eso no es nada. Si ese dinero sale a la calle, porque ahora, señores, tenemos un problema de presupuesto con la pandemia, que se ha resuelto provisionalmente y parcialmente con el presupuesto complementario. Que ese dinero entre al circulante, como tú dices, traerá trastornos a la economía dominicana que nos va a tomar hasta el 2040 para resolverlo. La inflación y todo lo que eso puede producir. Vamos a publicidad un momentito y regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros, que hay más.